Hola, estimados alumnos. Hoy tenemos la siguiente parte del curso de actualización extracurricular de COVID-19. Soy el doctor Giancarlo Pérez Loazo, soy médico infectólogo del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen y el día de hoy vamos a tocar el tema de tratamiento de COVID-19 en parte 1. Vamos a recopilar algo de la síntesis de la evidencia disponible hasta la fecha. Este es nuestro temario. En realidad vamos a ir desglosando. Hay una segunda parte que es exclusivamente algunos tópicos vinculados al tratamiento en cada uno de estos ejes, que va a ser la parte 2 donde estamos con los algoritmos, pero el día de hoy vamos a tocar la evidencia. Entonces, en sí, cuando uno busca los targets de acción, hay que recordar nuevamente la clase previa donde veíamos cómo es que el virus de SARS-CoV-2, a través de todo su material y todos sus componentes, va a tener una entrada, para lo cual requiere receptores, en este caso en el huésped, y el receptor principal involucrado habíamos mencionado que era el receptor de AC2, ¿ok? Entonces, a nivel de esta entrada, va a haber una fusión, ¿no? Y la endocitosis posterior. Cuando uno quiere tener actividad sobre este target, ¿no? Entonces vamos a prevenir a través de inhibidores justamente de la otra partícula que está involucrada, que es el TMPRSC2, ¿no? Entonces por ahí tenían el camostat mesilato, y por ejemplo el arbidol que se utilizó bastante en China también, que tenía como target principal la proteína S y también la porción de AC2, ¿no? Entonces hay una interacción entre estas dos que media la entrada, y justamente es ahí donde se activan estas partículas que estamos mencionando. No tenemos disponibles estas acá, pero su actividad ha sido muy cuestionada hoy en día. Una vez que el SARS-CoV-2 entró, empieza lo que es una fusión en la membrana, una endocitosis, como ven acá. Entonces es ahí donde uno tiene el postulado de la actividad tanto de cloroquina y de hidroxicloroquina, pues aparentemente hay un efecto in vitro, que también ya ha sido descrito sobre otros virus, ¿no? Entonces, como dice acá, hay una inhibición de la entrada viral y de la endocitosis posterior, ¿no? Por múltiples mecanismos que van a estar mediados principalmente por efecto del hospedero, ¿no? Y una vez que entra, pues como todo virus, tiende a liberar este material genético que está adentro, y esta liberación, pues posteriormente va a tener un proceso de degradación. Cuando uno habla de degradación del RNA, va a tener un target en específico, es decir, inmunoglobulinas. Cuando uno sabe muy bien y da inmunoglobulinas, por ejemplo, extrapolando a lo que pasa en Guillain-Barré, tiene este target y es el primero en todo el proceso de desprendimiento, posterior traslación y luego la proteólisis, como estamos viendo, ¿no? Entonces, una vez que ya este RNA se liberó, ¿no? Pasa todo este proceso de traslación y va a generar una serie de polipéptidos, ¿no? Estos polipéptidos van a hacer una proteólisis que está mediada principalmente por una enzima que es la proteasa. Entonces, justamente, si hay una proteasa que está mediando esta separación a proteínas no estructurales, lo que vamos a ver es la actividad de inhibidores tipo lopinavir o darunavir, ¿no? Entonces, uno cuando in vitro tiene estas actividades, pues justamente a través de la inhibición de la 3-quimotripsina proteasa similar, ¿no? O like, va a tener esta actividad. Como vemos, está formando proteínas no estructurales, y donde está justamente en la secuencia de la actividad de la RNA polimerasa dependiente de RNA, se activa otra enzima posterior que es la transcriptasa, ¿no? Entonces, justamente es ahí donde vienen estos agentes, con la ribavirina, que ya saben, se utiliza en virus sincitial respiratorio, remdesivir, que también se utilizaba, ya se han probado en otro tipo de SARS, y favipiravir, también una molécula muy interesante, que justamente son las que están prometiendo mucho más actualmente por algunos conceptos de farmacología que vamos a ir revisando, y que justamente tienen este target sobre la RDRP. Entonces, esto es importante para que ustedes recuerden, ¿no? Y a través de este proceso, una vez que ya se liberaron, ya hizo todo su proceso de RNA, formación, y
consiguientemente va a llegar nuevamente a la síntesis de un material nuevo de RNA ya en la célula hospedera, va a incluirse la maduración y formación de vesículas, donde también se cree que hidroxicloroquina tiene alguna actividad. Entonces estamos viendo que la hidroxicloroquina tiene actividad al momento de inhibir la entrada viral y también en la maduración y vesículas. Recuerden ustedes la clase previa donde habíamos mencionado que el aparato de Golgi tenía mucho que ver con esta maduración final y teníamos posteriormente el ensamblado de esta nueva partícula de RNA, ¿no? Para su final exocitosis. Y es ahí donde hay una exocitosis en la liberación de viriones donde pueden tener actividad algunos otros medicamentos tipo ivermectina también que se ha propuesto como una partícula que pueda tener actividad in vitro sobre SARS-CoV-2. Cuando ya ha pasado el proceso de exocitosis, lo que vamos a ver finalmente es la actividad de los anticuerpos anti-RBD, exclusivamente sobre la proteína S. Y es ahí donde se utiliza lo que se conoce como plasma, ¿no? El plasma que va a transmitir los anticuerpos neutralizantes justamente, y este es su target, anticuerpos RBD. Entonces, recordar estos puntos que son útiles y vamos a recordar también la importancia de tener el conocimiento porque cada una de estas rutas han sido estudiadas. Sin embargo, cuando hay un complejo de activación, recordar también que estuvieron involucrados varios de los mecanismos tipo liberación de interleuquinas. Recuerden que hay un receptor de interleuquina 6 soluble, que es la que media toda la cascada de tormenta de citoquinas, como tocilizumab y también el sarilumab, que están estudiándose in vitro y que justamente tienen resultados controversiales, sobre todo el primero, el tocilizumab, con ya el estudio COVACTA, que vamos a mencionar que aparentemente ha hecho que ya salga de las recomendaciones de algunas guías, ¿no? Y sin embargo, pues a través de la inhibición de esta señalización de interleuquina 6, va a prevenir toda esa cascada inmunológica que uno ve en la segunda semana de enfermedad de estos pacientes, ¿no? Entonces, cuando uno va y discute lo que es la actividad antiviral, habíamos propuesto que el opinavir, ritonavir, tiene posible actividad junto con darunavir, y fue uno de los brazos justamente del ensayo Solidarity, que está reclutando gran cantidad de pacientes en el mundo, con lo cual uno planteaba su posibilidad de actividad in vitro. Entonces decía, ¿qué es la S50? ¿No? Uno, cuando tiene este concepto farmacológico, van a ver bastante que muchos de los antivirales tienen esto, que son las concentraciones máximas, ¿no? Que inhiben por lo menos la mitad de toda la carga viral, ¿no? Que inhiben la mitad del virus, ¿ok? Entonces, basado en este concepto de S50, que es lo mínimo que nosotros tenemos que recordar, ¿no? Uno hace sus curvas de concentración y de tiempo, por lo menos el 50% de inhibición es lo que uno requiere para decir estamos haciendo una actividad por lo menos in vitro, que es lo que se quiere. Entonces, el COVID en sí, el COVID-19, hay dos proteasas específicas, ¿no? Dos proteasas. Entonces, lo que se ha mostrado es que los modelos antiguos que probaban lopinavir, ritonavir, en SARS, que se probó anteriormente, y en MERS, que ya habíamos estudiado, virus de Medio Oriente, ¿no? Entonces decían que la S50 por lo menos bordeaba en 8.5, ¿no? Quiere decir que a esta concentración se podía hacer efecto inhibidor in vitro, ¿ok? Inhibidor in vitro. No es lo mismo decir inhibidor in vitro que inhibidor in vivo. Entonces, en general, cuando vamos a hablar de todos los agentes que tienen algún tipo de actividad sobre SARS-CoV-2, revisen siempre este concepto de S50, ¿no? Porque eso es básico desde el punto de vista in vitro. Correcto, doctor. Hay muchos estudios que me dicen que no necesariamente lo que pasa in vitro va a ser lo que se traduce in vivo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, estas concentraciones
superarlas en administración en mayor número de dosis puede generar toxicidad. Así que tengan mucho cuidado cuando interpretan este tipo de estudios y sobre todo siempre revisen la S50. Entonces, ¿qué pasó con la S50 en los estudios que van en SARS-CoV-2? Miren ustedes que la S50 para plasma es de 26.6. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros teníamos estas concentraciones en SARS y MERS 8.5, para plasma más o menos estamos asumiendo que estamos triplicando esta concentración necesaria para tener la inhibición de por lo menos el 50% de toda la carga de virus que tenemos, ¿no? Entonces, la viabilidad, como ven acá en esta gráfica, de logaritmos de carga viral en comparación a la concentración del lopinavir, miren ustedes que se requiere por lo menos esta media. Entonces, necesitaríamos incrementar las dosis, por lo menos en hasta concentraciones mucho mayores para poder tener este efecto, ¿no? Y para SARS-CoV-2 es interesante. En VIH se requería usualmente, recuerden que también es un inhibidor de del proteasa, pero requiere más o menos de 9 micrómetros, es decir, la concentración S50 es mucho menos para VIH y otros virus que lo que se ha demostrado para SARS-CoV-2 in vitro. Y el ritonavir no tiene efecto sobre SARS-CoV-2. Casualmente, cuando hicieron estudios in vitro, se demostró que no tenía. Entonces, ¿qué íbamos a ganar sabiendo que esta partícula, a pesar de que tenía algún propuesto no interesante, no tenía esa actividad suficiente por temas farmacológicos? Entonces, aún así, fue incluido en uno de los trials, como muchos trials anteriores para otros virus, se han incluido muchas partículas, sin embargo, no se consideran estos principios farmacológicos que son necesarios para el entendimiento de cómo es el PKPD o farmacocinética farmacodinámica. Entonces, llama la atención que este trial de lopinavir, ritonavir, que salió el 7 de mayo en pacientes hospitalizados con COVID severo, y es uno de los pocos que está publicados en el tema de Caletra, lopinavir, ritonavir, el cual fue un ensayo randomizado 1-1, no etiqueta abierta, fue estratificado, en el cual comparaban el uso del lopinavir, ritonavir por 14 días versus el standard of care, ¿no? Y prácticamente se enrolan 200 pacientes que tenían saturación menos de 94 y PAFI menos de 30, menos de 300. Y aproximadamente un 30% de pacientes ya estaban en soporte ventilatorio. El outcome primario de este estudio fue evaluar la mejoría clínica y en casi todos los estudios, como vamos a ver, incluso los patrocinados por OMS, vamos a recordar esto, que la mayor parte de estudios hace la medición de la mejoría clínica en base a escalas ordinales, es decir, si hay mejoría en 2 puntos o más en este tipo de escalas, y esto es lo que justamente trataba de enrolarse en este estudio, viendo la población por intención de tratamiento. Entonces, lo que vieron al final es que no hubo diferencias en este outcome primario entre 15 y 16 días comparado con el standard of care, ni tampoco en términos de mortalidad, ¿no? Entonces, lo que se vio, vienen acá, en la población por intención a tratar, que no hay diferencias, por lo menos, entre lopinavir y el control, ¿no? Lo que tampoco se evidenció claramente fue una diferencia entre las cargas virales que se tenían, ¿no? En los hisopados, control también incluso en nasofaringios, ¿no? Así que al final, en teoría, y esto ya ha sido comprobado nuevamente con el Solidarity, que ya sacó el lopinavir, ritonavir, y tenemos tanto la parte clínica que sustenta que no tiene efectividad y también la parte farmacológica que ya corroboraba lo de la S50 que vamos viviendo. Entonces, mi punto de vista es que ustedes, cuando tienen que desglosar y seleccionar un antiviral que pueda tener actividad, básense en lo que tenemos: estudios con mayor nivel de evidencia, es decir, estudios randomizados con un grupo control, que estén adecuadamente aleatorizados, que no hayan poblaciones sesgadas, que tengan un buen control y que tengan un buen ajuste de los confusores probables y también que relaten bien las limitaciones del estudio, así como sus confusores medidos, y también la parte farmacológica y farmacodinámica que hemos mencionado, que también son muy importantes porque varios de estos antivirales ya han sido probados frente a otros virus, y es curioso que la mayor parte de trials justamente diseñen estos nuevos estudios en base a medicamentos que ya probaron que tienen probable actividad variable por ese 50 frente a otros, ¿no? Es ahí que sale otro de los que están propuestos,
Y habíamos dicho que tiene actividad sobre RDP, ¿no? Entonces, ya ha sido demostrado que tiene actividad sobre SARS, ¿no? Previamente, y MERS. Prácticamente es lo que nosotros ya habíamos visto. ¿Qué es lo que pasa en SARS y MERS? Tienen una S50 que bordea más o menos el 0.09, ¿no? Micrómetros. Y esto idealmente todavía es más potente de lo que ya estaba mostrado, más potente que el Caletra, ¿no? Que el Opinavir Ritonavir. Entonces, a pesar de esto, lo que teníamos es que había un efecto teórico de inhibición de SARS-CoV-2 nuevamente in vitro, ¿no? Entonces, al haber esto, dijeron, bueno, probemos el Remdesivir, ¿no? Pero, sin embargo, Solidarity es uno de los estudios que está justamente englobando en su brazo, ¿no? Lo que se llama el Remdesivir. Entonces, miren ustedes qué es lo que pasa, estos efectos que se están obteniendo acá, son variables. Hay dos estudios, uno, el de Wang, me parece que es el de China, donde tiene una S50 que bordea el 0.77, y el otro que es aparentemente 23.1 en plasma, que es el estudio de hecho y que es reciente también. Entonces, estos dos estudios dan concentraciones que pueden variar, ¿no? De acuerdo a la localización donde tenemos, y justamente darían mucho que ver con respecto a las dosis que también han sido cuestionadas en los trials que vamos a mencionar. Entonces, este es un nucleótido, ¿no? Que está siendo metabolizado a nivel intracelular, ¿no? Entonces, con Remdesivir tenemos esa propiedad. Ya habíamos dicho que su nivel de actividad está justamente acá, en RNA RDP, dependiente de polimerasa, y vamos a revisar algunas propiedades más. Entonces, como saben, ya había sido probado no solamente para este tipo de virus, contra SARS y contra MERS, sino también tenía una posible actividad contra ébola. Pero, ¿qué es lo que dijo Gilead, que justamente es la farmacéutica que está encargada de su liberación? Es que justamente por la aprobación de autorización de uso de emergencia, ¿no? Lo que Emergency Use Administration en este caso, se ha liberado, y justamente es donde Remdesivir ya forma parte de algunos protocolos actuales en Estados Unidos y en otras partes del mundo, donde ya se ha propuesto. Vamos a ir revisando las guías, pero es interesante. Entonces, ya habíamos mencionado los estudios que lo lanzaron con la actividad in vitro, ¿no? Pero sin embargo, llama la atención que las dosis son cuestionadas en los ensayos que estamos revisando, ¿ok? Entonces, este es uno de los ensayos de los cuales ya está publicado desde mayo, ¿no? Interesante es el estudio ACTT1, en el cual en pacientes que aproximadamente en número eran 1063, ¿no? Lo que se evidenció, miren ustedes la población, la mayor parte siempre varones, estuvieron en ventilador mecánico un 44.1, fue un estudio multinacional donde ven que se enrolan pacientes de Estados Unidos, Dinamarca, Grecia y varios más. Excluyeron pacientes con cirrosis, una disfunción renal severa, gestantes y también lactantes, ¿no? Y adicionalmente, perdón, lactancia materna, y que la mayor parte de ellos en sí tenían algunas comorbilidades, sobre todo hipertensión y diabetes dentro de los grupos de riesgo, ¿no? Y la mayor parte de estos pacientes eran severos, es decir, complicaciones asociadas a COVID que requerían varias intervenciones, ¿no? Entonces, este es un estudio que compara la administración de Remdesivir por 10 días. Inicialmente se daba una dosis de carga de 200 miligramos y luego se mantuvo 100 miligramos por 10 días versus el estándar, en este caso, perdón, versus placebo. Y lo que al final evidenciamos es que por el tiempo de recuperación se evidencia 11 días en el brazo de Remdesivir con un intervalo de confianza 95 entre 9 a 12 días versus 15 días en el brazo placebo, ¿no? Es decir, había un ratio de recuperación de 1.32, ¿no? Que es lo que justamente sale significativo. Sin embargo, cuando uno va a la parte clínica, al objetivo principal, al outcome principal, justamente no cumple la mejoría clínica que se evidencia, es decir, no hay mejoría clínica ni tampoco mortalidad al día 14, ¿no? Es decir, hubo un 7.1 con Remdesivir versus 11.9 con placebo, y como ven, esto no fue estadísticamente significativo tampoco, ¿no? Acá el intervalo de confianza está incluyendo la unidad, entonces, por lo que nosotros asumimos que no hubo ninguna significancia en este modelo. Entonces,
¿De qué nos sirve que el remdesivir simplemente te acorte el periodo de recuperación? ¿Tendrá algún target sobre la replicación viral? Cuando uno provee este tipo de estudios nos sirven para validar y completar lógicamente los outcomes primarios, que es el beneficio clínico a través de estas escalas que dije de mejora. Sin embargo, también nos sirve para ver los eventos adversos, ¿no? Y que con el brazo de remdesivir llegan hasta 21.1%, es decir, 100 de 14 de 551. Pero sin embargo, al final, en el estudio cabe recalcar que no hubo muertes asociadas directamente con alguno de estos efectos adversos asociados a la administración de remdesivir versus 27 del placebo, ¿no? Entonces, realmente es algo que también te sirve para ver la seguridad del medicamento. Y como ven, cuando uno hace estas escalas en el momento de la admisión, ve que el paciente que se beneficia más de este tiempo de recuperación es el paciente que recibe oxígeno solamente. Miren ustedes, hay escalas, la escala 4, la que no recibe oxígeno, el 5 es el que recibe oxígeno, el 6 es el que recibe altas dosis de oxígeno, puede ser por cánula, ¿no? De alto flujo, o no está en ventilación mecánica no invasiva, y el que está en ECMO o en ventilación mecánica invasiva es la escala 7, ¿no? Entonces, aquellos que recibían oxígeno tenían este favor, ¿no? Con remdesivir en el brazo, justamente de acortar el ratio de recuperación, ¿no? Entonces 1.47, algo de significancia en comparación al placebo. Esto fue uno de los trails interesantes que sale, y este es el estudio de Wang, el del este año también publicado, donde hay diferencias. Obviamente esta es una sola localización en China. Como ven, los criterios de exclusión también de estos 237, mucha menor población que la anterior, cirróticos, no aquellos que tenían disfunción renal severa, gestantes o que también estaban dando de lactar, y la mayor parte, pues, a diferencia del otro, pocos en ventilación mecánica, ¿no? Sin embargo, cuando uno compara igual también el brazo de remdesivir por 10 días versus placebo, al final lo que encuentra es que tuvo más tiempo, un tiempo más rápido para la mejoría clínica que aquellos que reciben placebo en pacientes con duración de menos de 10 días de hospitalizados, ¿no? O sea, en teoría estamos actuando sobre la primera fase, es decir, la fase viral, ¿no? Con un hazard ratio de 1.52. Pero, sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo. Acá nuevamente se incluye la unidad, pero se avalan de la reducción numérica, es decir, 5 días menos en el tiempo para la recuperación, o hasta el alta, ¿no? Entonces, este fue el beneficio, a pesar de que no hubo diferencia estadística, se evidencia un beneficio numérico. Entonces, mucho cuidado con la interpretación de esto. No quiere decir que va a servir para todas las poblaciones, no podemos hacer una inferencia con base a este tipo de estudios, y realmente la muestra, a pesar de que es un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, placebo controlado, tiene sus limitaciones porque también hay una serie de efectos adversos que estuvieron reportados. Sin embargo, nuevamente, en estos tipos de estudios no se atribuye una causa de muerte directamente al remdesivir, pero 18 pacientes detuvieron justamente el estudio en esta parte por efectos adversos. Entonces, miren ustedes, como les digo, también sirven para evaluar seguridad en este tipo de intervenciones. Entonces, de estos dos ensayos, que son los randomizados que están publicados hasta la fecha, no sé si estoy dictando en este momento y ya salió algo nuevo, todavía no tenemos resultados del brazo de Solidarity con remdesivir, pero sin embargo van a ver que ustedes ya hay guías clínicas que están acuñando justamente estas recomendaciones con nivel de evidencia baja, ¿no? Es decir, la guía australiana, Up to Date, están con recomendación baja, y el NIH, ¿no? Ya lo recomienda, en este caso para escenarios donde sí es factible su uso en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo para una serie de condiciones. Vimos que el primer estudio tenía más efectos sobre la población que tenía COVID severo. En este caso, va a aplicar alguno de los que tienen estos criterios: frecuencia respiratoria más de 30, distrés respiratorio, satura menos de 94, y requiere la admisión por cuidados intensivos. Entonces, ese paciente que está con candidato en el que estás haciendo prioridad 1, el que debe recibir ventilador mecánico, este paciente debería estar recibiendo remdesivir por un curso de 10 días como tal. Entonces, cuando compara, ¿no?, el estándar of care versus remdesivir, en conclusión de los dos estudios, como ven ustedes acá,
La calidad de la evidencia, 85 eventos menos para mortalidad, 19 hubo más efectos adversos con el estándar de tratamiento. En los días de ventilación mecánica eran 4 menos y 3 menos para el tiempo de cura, ¿no? Pero sin embargo, como ven acá, y lo más interesante es que todo esto tiene un nivel bajo de evidencia. Quiere decir que hay que tener mucho cuidado con las recomendaciones. Sin embargo, como les digo, ya NIH está haciendo sus recomendaciones y como los suministros son bajos, en realidad los paneles están haciendo recomendación de Remdesivir a estos que tienen justamente oxígeno suplementario que ya habíamos mencionado, que no están con alto flujo, ventilación ni ECMO, ¿no? Entonces ellos solamente oxígeno suplementario y le recomiendan como categoría B1 de tratamiento. Entonces, usualmente lo mínimo que debes utilizar son 5 días de Remdesivir, ¿no? Hasta por lo menos, o hasta la alta hospitalaria, o lo que ocurra primero, ¿no? Hasta la alta hospitalaria, o lo que ocurra primero, ¿ok? Y entonces, estos pacientes que están críticos realmente y que ya están en ventilador, realmente no se puede hacer ni a favor ni en contra. Lo correcto es expresarse de esta manera cuando uno no tiene evidencia en contra tampoco, pero sin embargo puedes caer en justamente en algunas contradicciones y es justamente donde se agarran algunos médicos ahora para postular otras drogas que están en boga y que vamos a discutir más adelante, ¿no? Entonces, con Remdesivir, en el escenario específico de pacientes que ya están en ventilador, que ya están con ECMO, que ya están con BNI, hay que tener mucho cuidado porque el panel de NIH, por ejemplo, no están ni a favor ni en contra y podría utilizarse en estos casos bajo la supervisión adecuada, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto. Y hay otros antivirales que se han probado y hemos revisado algo de lopinavir, ritonavir, remdesivir, ¿no? Pero sin embargo, nuevamente la S50, porque tiene concentraciones demasiado altas, ¿no? Que son de 100 micrómetros, es decir, muy, muy altas. Ribavirina, por ejemplo, es otro de los que no tiene actividad, ¿no? Ribavirina se ha probado, recuerdan ustedes que estaba más para sincitial respiratorio, con mucha evidencia también limitada. Ritonavir, que ya hemos mencionado, que en los estudios previos no tiene, sin embargo, lo asocian al lopinavir y tampoco no tiene actividad. Oseltamivir, en este caso este virus no expresa nada de neuraminidasa, por lo cual no tendría sentido darle oseltamivir, este tipo de medicamentos. Y el darunavir, su S50, es muy baja, perdón, es muy alta como para que uno pueda decir que con este efecto podamos lograr alguna actividad, ¿no? Todos tienen este C50 más de 100 y con lo cual no se podría recomendar ninguno de ellos solamente por el criterio farmacológico, ¿no? Entonces, revisemos un poco acerca de ivermectina. Recordar que ivermectina está siendo postulada. Ahorita luego voy a revisar acerca de la actividad que tiene en los estudios de campo, ¿no? Para las fases iniciales, pero en este caso vamos a discutir en hospitalizados si tiene algún tipo de efecto o no la ivermectina, ¿no? En este caso lo que hace es interferir, ¿no? Interfiere con entrada de proteínas, ¿no? Entrada de proteínas virales en el núcleo a nivel de núcleo, ¿ok? La IMP específicamente alfa beta 1. Este es el target, ¿ok? IMP alfa beta 1. Entonces, en general, ivermectina ya se ha probado porque tiene nuevamente actividad in vitro sobre varios virus tipo RNA. Entonces, inicialmente, imagínense que ivermectina también en algún momento se utilizó para ver si tenía efectividad sobre VIH, ¿no? Entonces, casualmente hay varios trials, ¿no? Ahora últimos, donde se muestra su impacto negativo en, por ejemplo, en dengue, ¿no? Entonces no tendría ningún sentido estar dando, porque las C50 en este caso ya es otro escenario donde puede ser incluso negativo, ¿no? Es decir, ni así uno quiera dar mayor concentración, ¿no? Vas a llegar a tener concentraciones suficientes en plasma para tener estos efectos. Entonces, si uno quiere revisar ivermectina en estudios bien diseñados, randomizados, que son la cúspide de este tipo de evaluaciones que nos solicitan casualmente la medicina basada en evidencias, no va a encontrar un estudio hasta el momento en pacientes hospitalizados. Y si alguien lo tiene, me lo brinda, por favor, porque realmente no.
Y este ensayo, en realidad, es un preprint, es una cohorte retrospectiva donde se enrolan 280 participantes, ¿no? El ICON. Entonces, este estudio que es interesante, relata de estos pacientes, 280 pacientes no gestantes, menos de 18 años, que no hayan estado con confirmación, estos son los criterios de exclusión, con una edad media de 59, la mayoría varones, donde más o menos son dos brazos, el estándar of care de 107 pacientes y el otro brazo que son 173 que reciben ivermectina. Ojo, mucho cuidado porque en el brazo de ivermectina también hubieron otros confusores, por ejemplo, pacientes que recibían acitromicina, hidroxicloroquina, ¿no? Y lo que reportan casualmente y muy interesante es que la mortalidad en el brazo de ivermectina fue menor, es decir, un 15 versus un 25.2 del cuidado estándar, ¿no? Con un odds de 0.52, o sea, 48% menos mortalidad en los pacientes que recibían ivermectina y que estuvieron, obviamente, con pacientes hospitalizados con COVID-19, un estudio con un P significativo, en este caso, y llama la atención eso, ¿no? Entonces, incluso en pacientes con enfermedad severa, ¿no? Donde se ve 38 versus 80%, ¿no? Con un P interesante y un odds de 0.15, 75% menos de mortalidad. Y no hubo diferencias en los ratios de extubación. Sin embargo, hay muchas críticas a este tipo de estudios. Acuérdense que es una cohorte retrospectiva. Sin embargo, ahora el estudio todavía no tiene revisión por pares. Realmente llama la atención porque uno cuando mira el análisis, el ajuste por multivariado, no encuentra algún beneficio y hay confusores que no están medidos, por ejemplo, el impacto real si hay otros medicamentos que pudieron haber beneficiado en el mejor aparente beneficio clínico de ivermectina, ¿no? Entonces uno tiene que tener este tipo de población. Evidentemente no sabemos, también debe haber bastante sesgo en la selección de este grupo de pacientes. Sin embargo, la cohorte es, pues, entre comillas, lo que más se aproxima a los estudios randomizados. Sin embargo, tienen sus limitaciones y también no nos especifican algunos de los ajustes que hemos solicitado. Entonces, con esto ya hemos hablado algo de ivermectina en hospitalizados. Hemos mencionado la posibilidad de que no hay más estudios todavía bien diseñados y que nos den el respaldo de esta supuesta actividad in vitro de ivermectina. Y nuevamente, cuando uno va a la cascada inmunológica, tiene que recordar todos estos targets que hemos mencionado. Ya habíamos evaluado la actividad de SARS-CoV-2, ¿no? Con la estímulo de macrófagos. Recuerden ustedes el gráfico en la clase de fisiopatología del alveolo sano y del alveolo comprometido, donde efectivamente la proteína estructural, que es los alveolos y los neumocitos tipo 1 están desintegrados, se forman fibroblastos, hay una serie de reacciones, estímulo de quemoquinas y consiguientemente hay bastante liberación de citoquinas, ¿no? Entonces, interferón gamma también hay una expresión, hay una disminución y retraso en su expresión, pero las quemoquinas van a ver que tienen mucha actividad y van a liberar varios complejos, entre ellos están el factor de necrosis tumoral, interferón alfa beta, interleuquina 6, interleuquina 18. Entonces, justamente en este target, lo que se ha propuesto para tormenta de citocinas es tolicizumab, ¿no? Tocilizumab, perdón. Entonces, este es un receptor de interleuquina 6, ¿no? Un receptor de interleuquina 6 y tiene dos isoformos, ¿no? Entonces, el que es ligado a la membrana, MI ligado a membrana, 6R, y también hay un receptor que es soluble, SIL 6R, ¿no? Entonces, lo que viene, esta interleuquina 6 se va a unir a, la interleuquina 6 viene y se va a unir con este receptor soluble, ¿ok? Viene y se junta, se une al receptor soluble, ¿no? Entonces viene a través de una GP, glicoproteína 130, en una membrana celular, se va a unir y por medio de una transducción empieza la mediación de la inflamación, ¿ok? Entonces, acuérdense, tocilizumab y esta interleuquina 6 justamente a través del receptor soluble. Entonces, este tocilizumab lo que va a hacer es específicamente a través de esta señal que es una transducción que está producida por esto, justamente va a mandar esta señal, ¿no? Y va a tratar de inactivar
a este receptor soluble, pero también puede tener alguna actividad sobre el receptor de membrana, ¿ok? Puede tener alguna actividad en el receptor de membrana. Este es membrana y este es el receptor soluble, ¿ok? Entonces, usualmente hemos visto, pues, uno cuando empieza esta pandemia, refiere el uso de tocilizumab a pacientes con artritis reumatoide, está restringido este medicamento, sin embargo, vimos que tenía una probable activación, un rol en el síndrome de liberación de citocinas, que bueno, también tiene sus criterios, pero como les he dicho, y muchos de los estudios están dando ya la contra también para tocilizumab, vean ustedes que hay una serie de mecanismos por los cuales el virus también en sí, ya les había adelantado lo de sepsis viral, es importante y que puede tener una ruta por varias de estas vías, ¿no? Hay varias vías cual pueden estar dañadas. Entonces, ¿qué ruta de tormenta de citoquinas estamos agarrando? Tal vez nos agarramos con esta ruta donde actúa tocilizumab. Van a ver que los otros estudios, como interleuquina 1B, por ejemplo, donde están aquí en RAS, están estudiando, ¿no? Entonces tiene variación clínica que hay que rescatar. ¿Ok? Entonces, para más o menos ir viendo, es que este estudio que fue interesante, que es el COVAX Trial, ¿no? De Temra, ¿no? De Roche, justamente relata, y la misma empresa farmacéutica hace unos días, pues lo que hace es decir que no se ha cumplido el outcome primario del estudio del COVAX Trial, ¿no? Que es el endpoint de cura clínica, por lo cual no se recomienda, ¿no? Entonces los italianos ya en días previos ya habían recomendado que no iba a haber este beneficio con este tratamiento, ¿no? Aparentemente. Entonces es importante porque uno cuando trata de hacer la búsqueda y se va justamente al clinicaltrials.com y trata de desglosar un poco el Covacta, ¿no? Entonces acá lo que se ha hecho es comparar el tocilizumab versus un placebo, ¿no? En el cual pues la dosis que estamos viendo es de 8 miligramos por kilogramo, con una dosis máxima de 800 miligramos, ¿no? Entonces te dan el chance de incluso administrar hasta una dosis adicional si había mejoría de los síntomas o había empeoramiento, ¿no? Entonces el endpoint primario, como vemos, la escala siempre ordinal y la mejoría de las 7 categorías que estábamos viendo, ¿no? Hasta el día 28 le daban un chance y bueno, a las 4 semanas no fue estadísticamente significativa esta diferencia clínica ni tampoco en pacientes en mortalidad, ¿no? 19.7 versus 19.4. Entonces por ahí uno que va ya dando la contra, porque este es uno de los primeros ensayos que está dando la contra. Sin embargo, hasta esta fecha ya teníamos data retrospectiva, datos de estudios acá unicéntricos con experiencias y reportes de casos que aparentemente iba muy bien. Y en la práctica clínica uno pues tiene mucha preocupación porque es el paciente en la segunda semana que está con una tormenta de citoquinas, está con interleuquina 6 más de 40, tienes toda la linfopenia, la ferritina alta, el PCR en 300, y el paciente está volando en fiebre, tiene una procalcitonina muy baja, entonces tú dices esto no es necesariamente una superinfección, esto puede ser una fase inmunológica, estamos hablando de una tormenta de citocinas, entonces por ahí el postulado de sepsis viral no me alcanza, no es muy completo, y por ahí digo, no, realmente me servirá tocilizumab. En la práctica clínica estamos aprendiendo bastante y lo que hemos decidido ahora en este periodo digamos, de pandemia, ya estamos mejorando las versiones de cada uno de nuestros protocolos y sin embargo, tocilizumab aparentemente no tendría ningún rol, está tratando de luchar por ahí, al meterse en las recomendaciones. Sin embargo, es lo que les decía, ¿no? Dar tosin o no dar tosi, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, acá hay algunos comentarios en Clinical Infectious Disease donde se habla ya de un nuevo mecanismo que es el Host Directed Therapy, ¿no? Que es la terapia dirigida contra el huésped. Es decir, ya no solo evaluar el hecho de que si la droga o no es realmente segura en este escenario, sino también ver qué es lo que está pasando, porque hay una serie, y hay una maquinaria, y van a ver ustedes que la terapia dirigida contra targets celulares, más adelante veremos pacientes sépticos que están siendo tratados con inhibidores de caspasa, no lo sé, pero específicamente en este tema
quiero hacerles mención que tormenta de citoquinas es todo un mundo y hemos visto todas las rutas posibles de tormenta de citoquinas. Solamente estoy mencionando dos, pero sin embargo, miren ustedes, cada una de estas rutas podría tener una inhibición con un complejo distinto. Entonces, realmente un paciente puede estar haciendo incluso un solapamiento entre dos tipos de mecanismos distintos de tormenta de citoquinas, y esto, justamente estos comentarios van a eso. Realmente si tocilizumab no se va bien. Por acá, en los debates, en los foros locales, también se ha cuestionado bastante si retirar a tocilizumab de las guías. Creo que por ahora ya estamos haciendo nuestra tercera edición de la plantilla y el algoritmo de tratamiento en mi hospital, y realmente estamos reuniendo bastante de esta información porque realmente hemos tenido experiencias favorables, y la tasa de superinfecciones, como se ha mencionado con tocilizumab en algunos estudios, es interesante porque hay reactivaciones de virus de hepatitis B, hemos tenido aspergilosis pulmonares, bacteremias sobre todo, y también hemos tenido episodios de aspergilosis asociada a COVID, ¿no? Entonces, y tuve reactivaciones de TB, como estoy mencionando, pero en sí es algo que tienen que demostrarse con estudios randomizados para definir bien cuál es la utilidad de este medicamento o no. ¿Y qué es lo que pasó en este estudio que también fue interesante, que también está en Clinical Infectious Diseases, donde evalúa la efectividad de tocilizumab para el tratamiento de pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Entonces, desglosando un poco el estudio, son 154 pacientes, 78 han recibido tosi versus 76 que no recibieron, y es un estudio unicéntrico en Michigan, ¿no? Donde la media de seguimiento era de 47 días, ¿no? Entonces, la mayor parte de estos pacientes tratados con tocilizumab eran más jóvenes, tenían una media de 55 frente a 60 años. Acá viene la primera limitación: eran menos propensos a tener enfermedad pulmonar crónica, va nuestra segunda limitación, y el 10% frente a 28%, ¿no? Y tenían dímeros de un poco más bajo, aunque ya hemos visto que realmente el dímero D no juega un rol muy específico y sobre todo realmente cumple un valor predictivo para enfermedad tromboembólica en estos pacientes. En los modelos ajustados por pacientes por intención de tratamiento, tocilizumab se asoció a una reducción del 45% en el riesgo de muerte. Miren ustedes el hazard ratio de 0,55 o la traducción que hemos mencionado acá, ¿no? Y mejor estado en la escala de resultado ordinal en pacientes con ventilación mecánica. Este es uno de los pocos estudios, a pesar de que tiene un diseño que tiene ya algunas limitaciones que hemos mencionado, sin embargo, hablan de un posible efecto de tocilizumab en este tipo de pacientes con ventilación. Y justamente los algoritmos ya nos decían que el paciente que ya está en la fase 3, el paciente que ya está en la fase 2B y realmente está entrando a ventilador, ya no tiene realmente, el paciente que está intubado ya no tiene sentido de darle este tipo de medicamentos. Sin embargo, este estudio fue interesante porque hablaba de el riesgo de muerte y el resultado de la escala ordinal, sobre todo en curas clínicas, ¿no? Entonces, fue interesante porque realmente muestra un escenario distinto a lo que ya habíamos planteado nosotros. Nosotros no englobamos, no damos tocilizumab a los pacientes que están en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, aunque tocilizumab se asoció con una mayor proporción de pacientes con sobreinfecciones, 54 versus 26, y vean ustedes que las infecciones primero son, bueno, en un número de 41 versus 22, interesantemente veían más episodios de bacteremias por estafilococo aureus, ¿no? En este caso meticilino susceptibles por la microbiota local, ¿no? Sin embargo, si uno ve acá, pues hemos visto gran cantidad de infecciones por Acinetobacter, hubo pseudomonas o Klebsiella resistentes a carbapenémicos. Entonces realmente eso es un escenario que hay que ver y adoptar acá acorde a lo que se está viendo, ¿no? Entonces este tocilizumab en realidad, pues como ven acá, a los 28 días en tasa de ratio de fatalidad no hubo diferencias clínicas, ¿no? Y en los pacientes que hubo superinfección, sí, pues casualmente los pacientes que tuvieron más superinfección fueron los de tocilizumab. Esto sí fue significativo. Entonces, justamente esta es una de las limitaciones también de demostrar y de dar tocilizumab fuera de ensayos clínicos, ¿no? El riesgo de hacer superinfecciones. Entonces, uno cuando valora riesgo-beneficio debe no solamente evaluar la seguridad clínica que puedas tener, sino también los efectos adversos posibles. Entonces, eso sí puede tener algún impacto, y por eso es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de estudios. Y esto es interesante porque en sí, como hemos visto, son pacientes dirigidos para ventilación mecánica con enfermedad severa por COVID, pero específicamente en el escenario de la síndrome de liberación de citoquinas, este CHIC study justamente es uno de los pocos, creo que es el único, donde hay una comparación de los glucocorticoides como tocilizumab versus el estándar de tratamiento frente a este síndrome que hemos mencionado en COVID, para lo cual
En este estudio lo que hacían era dar metilprednisolona 250 miligramos, seguido de 80 miligramos, 2 a 5 días. Me recuerda bastante esta dosis de 80 a los comienzos de COVID acá en Perú en la pandemia, donde gran parte de los clínicos se agrupaban y daban 1 miligramo por kilo de metilprednisolona todos los días para tratar estos llamados compulsos de corticoides, para tratar este síndrome de liberación de citoquinas, hasta que salga el Recovery Trial, ¿no? Y si no había mejoría, pues iba al brazo de tocilizumab, ¿no? En este caso, o iba al estándar de tratamiento, ¿no? Entonces, acá se cogió un pool de 350 para tener los controles y se hizo un macheo de 1 por 1, tanto por sexo y edad. Es interesante porque acá tratan de enrolar, de emular prácticamente lo que pueda pasar en un estudio clínico randomizado, ¿no? Sin embargo, el outcome primario fue la mejoría en 2 grados de la escala de 17 ítems de OMS, que ya le hemos mencionado, o el alto hospitalario, ¿no? Entonces, miren ustedes que para que sea liberación de citoquinas, tenía estos criterios, ¿no? Uno, que el paciente esté saturando menos de 94, que esté en taquipnia, ¿no? Y que tenga alguno de los marcadores, es decir, PCR alta, más de 100, ferritina alta, más de 900, o que esté en un aumento, duplicando el valor en 48 horas del ingreso, o aumento del nivel del número de más de 1500, que es alto, ¿no? Y si no fueron pertinentes estos criterios de exclusión para el protocolo de tratamiento. Entonces, si uno les pregunta en su práctica clínica, ¿cuántos de los pacientes que miran, que están hospitalizados, no saturan, no tienen PCRs altos, no tienen ferritinas más de 900, ¿no? En este caso, y tampoco no tienen, bueno, el número D no necesariamente correlaciona, pero varios de estos pacientes ya tacaminecos con desaturación podrían englobarse en este criterio. Por eso es que nosotros hemos sido un poco más finos y hemos tratado de emular los criterios de el síndrome de liberación de citoquinas en terapia celular, sobre todo de la Sociedad de Trasplante, ¿no? Americana, que además clasifica este síndrome de liberación de citoquinas con grado 3 y grado 4, como habíamos mencionado, y es que en grado 3 y grado 4 hay hipotensión y fiebre, ¿no? Que es justamente donde es necesario dar algún tipo de intervención. Entonces, sin embargo, vean ustedes que los grados de compromiso sistémico y los criterios de un síndrome de liberación de citoquinas varían bastante con lo que se está dando en este tipo de escenarios y estudios, pero llama la atención porque es uno de los pocos estudios que nos está hablando acerca de esto. Entonces, al inicio del estudio, todos los pacientes con COVID-19 en el grupo de tratamiento, que eran 86, y en el grupo de control, que también eran 86, tenían síntomas de liberación de citoquinas, ¿no? Y enfrentaron una insuficiencia respiratoria aguda. Los que los trataron tuvieron un 79% más de probabilidad de alcanzar el resultado primario, un hazard rate de 1.8, ¿no? 65% menos de mortalidad y 71% menos de ventilación mecánica invasiva. En teoría, los efectos del tratamiento se mantuvieron constantes en los análisis de confusión y de sensibilidad. Como ven acá, en el tratamiento, casi el 43% fue al brazo de tocilizumab en este caso, ¿no? Entonces, miren ustedes, entonces esto nos pone a cuestionar que si realmente son útiles en el escenario de síndrome de liberación de citoquinas, aunque son, las definiciones pueden ser justamente la limitante de este estudio y la definición, porque muchos pacientes pueden encajar en esta, pero sin embargo ya nos hablan de que corticoides, estas dosis con 250 y luego ajustado, no al peso, más tocilizumab, si no hubo mejoría clínica, puede dar menos ventilación, menos mortalidad. Entonces, este es justamente lo que hay que evaluar, ¿no? Entonces, acá están nuevamente para señalar los outcomes de este estudio, ¿no? La mortalidad hospitalaria 0.35, ¿no? Tratamiento versus control, y versus control ajustado por múltiples variables, y todas las que están acá, es de casi 72% menos de mortalidad hospitalaria en el paciente que recibía tratamiento versus el grupo control, ¿no? Tratamiento me refiero a corticoides más tocilizumab en el enrolamiento. No voy a desglosar más las curvas de Kaplan-Meier en este caso, pero solamente es para ver realmente esto. Entonces, tocilizumab ya no iría más, ¿qué es lo que nos dicen? Lo que está evidenciando la literatura, o que hay que estar atentos en estos próximos días, es que ahorita tenemos 2 ensayos de clinical trials en fase 3, tenemos por A o B, tenemos Remdacta, que está evaluando remdesivir más tocilizumab, ¿no? Versus remdesivir y placebo, ¿no? Entonces, en los cuales se les da hasta 10 días de esta combinación, el estudio de impacto también, en los cuales se recibe una dosis intravenosa del placebo versus el estándar
de tratamiento, ¿no? Y tenemos el estudio Mariposa Trial también que está evaluando el tocilizumab 8 miligramos versus tocilizumab 4 miligramos, ¿no? En este caso son dos dosis distintas, ¿no? De tocilizumab que se está utilizando y vean que los ensayos están dirigidos para poblaciones con neumonías severas, pero no hay el escenario nuevamente que emule el estudio que hemos mencionado, que es el de síndrome de liberación de citoquinas, donde realmente tendría su valor tocilizumab. Probablemente el estudio Covacta y estos Rendacta, el Empacta y el Mariposa van a dar resultados tal vez que son similares en cuanto a efectividad de TOSI en neumonía severa. Hay que buscar TOSI para síndrome de liberación de citoquinas, como hemos mencionado. Y acá está el boom, el estudio principal de todo esto, el que cambió todo el paradigma, y muchos clínicos ya están prácticamente adoptando lo que ha llegado este estudio del New England publicado ya como un brazo preliminar del Recovery Trial, ¿no? Donde evidentemente habían varios grupos donde se comparó dexametasona, una dosis de 6 miligramos por 10 días versus el estándar de tratamiento. Miren ustedes las poblaciones acá en pacientes que tenían neumonía pues moderada, severa por SARS-CoV-2, y al final lo que se evidenció que la mortalidad a los 28 días comparada versus el tratamiento usual era de 22 versus 25.9, un rate ratio de 0.83, 95% de intervalo de confianza significativo, ¿no? Entonces quiere decir que menos mortalidad en este brazo de dexametasona, ¿no? ¿Y quiénes fueron los que se beneficiaron con mayor reducción de la mortalidad? Pacientes con ventilador mecánico, 29 versus 41, es decir, un ratio de 0.64, ¿no? Es decir, 36% menos de riesgo de mortalidad. Igual acá, en pacientes que recibían oxígeno sin soporte de ventilador mecánico, estábamos hablando de un 18% de reducción. Entonces, ¿quién se benefició más? Los pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Entonces, si nos dicen ahí quiénes se benefician más para los corticoides, son los pacientes que están en ventilador mecánica. Esto es solamente un estudio y no nos relata lo que pasa en estudios de subpoblaciones, ¿no? Entonces es importante que hay que ver esta parte. Entonces, los outcomes secundarios, ¿no? En el brazo de dexametasona, como ven, hubo una hospitalización entre 2 y 13 días. En este tema no hubo tanto impacto clínico, ¿no? Y menos riesgo de progresión a ventilación mecánica, ¿no? Pero hay que ver el tema más importante, que es el ventilador mecánico, ¿no? Y el beneficio clínico, que fue uno y que justamente ha dado pie para que cambien todas las guías clínicas actuales, ¿no? Entonces, la mayoría está utilizando dexametasona. Ahora la pregunta es, ¿solo dexametasona o es que realmente se proponen los equivalentes? Si es que uno ha leído bien el estudio y el recovery, ahí se dan los anexos, las drogas alternas que pueden ser utilizadas. Entonces, en sitios donde no tenemos dexametasona, tendrá la misma efectividad la metilprednisolona, tendrá la misma efectividad la hidrocortisona, que es más mineralocorticoide en este caso. Eso es algo que tenemos que ver realmente. Nosotros y en las sociedades han recomendado bastante hidrocortisona para el tema de pacientes que entran con SARS-CoV-2 y shock, por ejemplo, ¿no? Acorde a lo que habíamos dicho de las guías de Surviving Sepsis. Entonces, tienen acá dexametasona, ¿no? Y justamente lo que nos trajo, ¿no? Entonces, realmente había un pequeño porcentaje de pacientes que fueron dejados de seguir. Acá se utilizó bastante la población por intención de tratamiento. Hubo una diferencia significativa en el brazo de dexametasona, ¿no? En comparación a los de Standard of Care, una randomización bien hecha en base a un sistema que fue de asignamiento adecuado. Esto fue un ensayo de etiqueta abierta, ¿no? Porque los pacientes ya sabían de quiénes estaban asignándose a los tratamientos, en este caso, ¿no? El paciente y los miembros del staff local, ¿no? Y bueno, aparentemente sí, fue una muestra que cumplía con unos ratios esperados, ¿no? Y obviamente la potencia del estudio también debe ser interesante, ¿no? Entonces hay que ver varias cosas, pero en sí, es uno de los ensayos que promete hasta ahorita, y realmente este brazo, en el brazo de hidroxicloroquina, también ya nos ha dado la alerta de que no, pues efectivamente no tiene ningún beneficio sobre este tipo de población. ¿Ok? Entonces, cuando revisemos un poco acerca de plasma de convalecientes, revisemos que
La FDA pues ya tenía justamente algunas indicaciones de qué pacientes deben ser calificados para que puedan donar el plasma, ¿no? En este caso. Y hubo muchas restricciones acá hasta que ahora ya estamos en Perú, estamos por fin enrolando también pacientes para este tipo de estudios. ¿En qué consiste la donación de plasma de convaleciente, ¿no? Entonces, este principio no consiste en que la sangre recuperada del paciente que ya está convaleciente por SARS-CoV-2, una infección, ¿no? Estos anticuerpos que el paciente pueda generar van a estar en el plasma, ¿no? Entonces se van a colectar y se van a dar a otros para tratar a través de una transfusión del plasma, ¿no? En estos huéspedes y esperar la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces hay pacientes que pueden estar aplicando a donantes, es decir, aquellos que ya tuvieron COVID por un test positivo y que han tenido libre de enfermedad 14 días por lo menos, y bueno, aquellos que han estado asintomáticos siempre, pero les haces la prueba, encontraron una prueba rápida, reactiva por ahí, y al final les encontraron anticuerpos, ese paciente podría ser donante también. Entonces tienen que tener muchos estándares de cuidado en este caso para poder hacer, como ven acá, por una máquina de aféresis, se va a extraer, se va a hacer la colección de plasma y el paciente se le retorna la sangre al donante y se le pasa al paciente con transfusión. Pero doctor, ¿esto puede ser inocuo? ¿Hay algún problema? ¿Va a generar reacciones adversas por el problema de las transfusiones? Entonces, realmente la terapia con plasma, ¿no? El soporte transfusional con plasma, se ha utilizado ya en otras enfermedades, ¿ah? Entonces no es anecdótico en sí, pero van a ver en qué enfermedades le han usado plasma, infecciosas le han usado plasma previamente, en rabia, en hepatitis B, en sarampión, fiebre hemorrágica, ¿no? Hay varias de estos escenarios donde sí. Fiebre hemorrágica es justamente una de ellas donde tiene más evidencia tal vez el uso de plasma, ¿no? Pero también se ha utilizado en otros escenarios, por ejemplo, en MERS también tenemos algún tipo de reporte, sobre todo para ver si el plasma de convaleciente puede ser utilizado. Entonces, esto, entre comillas, el efecto que te va a dar es la posibilidad de que el transfundido tenga mayor capacidad para que pueda combatir este virus, ¿no? Entonces, realmente se está tratando de ver, sobre todo, incluso hasta en el escenario de prevención como profilaxis, pero realmente todo tiene que estar bien diseñados para hacer un estudio randomizado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que todavía se desconocen, pero este es el principio básico. Y es que uno puede predecir las respuestas inmunes frente a SARS-CoV-2, y miren ustedes que es todo un armatoste, ¿no? Es decir, todo un complejo que hay que evaluar, como ven acá. Ya hemos visto los receptores, la endocitosis, ¿no? Una vez que pasa todo el proceso de traducción, liberación de todo el nuevo material para la exocitosis, ¿no? Pero sin embargo acá está todas estas rutas de antiinflamatorias, ¿no? Las citoquinas proinflamatorias, interferón alfa, inmunoglobulinas, por acá los otros marcadores, y por acá también algunos inhibidores que cuando sale y produce toda esta cascada inmunológica que ya hemos visto, justamente debería estar mediada, ¿no? A través de estos receptores de JAK2, TIC2, con el complejo interferón alfa beta, debería haber un mediador justamente, y es que estas respuestas a través de la transfusión con plasma podrían mejorarse justamente. Entonces, leamos un poco acerca de los estudios y los efectos del plasma, la terapia con plasma convaleciente, ¿no? En pacientes que tienen enfermedad severa y justamente en COVID-19. Hubo una mejoría clínica, este fue uno de los estudios que ha sido publicado también en el JAMA, ¿no? Donde hubo mejoría clínica el día 28. En el brazo de plasma 51.9 versus 43.1 en el brazo control, en mejoría clínica con un hazard ratio de 1.4. Hubo una reducción de 2 puntos en la escala ordinal de 6 categorías y, sin embargo, en este estudio hubo un problema que fue el estudio con término precoz por falta de enrolamiento. Esto fue al comienzo en una de las, si no recuerdo fue en China, donde al final pues estaban haciendo control de la epidemia y pues al final no terminaron de enrolar la muestra para demostrar una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Pero miren ustedes que la mayor parte de pacientes, ¿no? Que se enrolaban para el grupo de plasma eran aquellos que tenían justamente
ya el tiempo entre el desarrollo de síntomas y la randomización era más de 14 días. Esto es algo muy importante y que justamente varios de los estudios expresan en sus limitaciones. Si tú quieres dar un antiviral, el momento óptimo para darlo es en el momento de la primera semana. Entonces, muchos pacientes no llegan en ese momento, llegan para enrolarse en la segunda semana donde ya hay una fase inmunológica. Entonces, si tú quieres evaluar bien el efecto de un antiviral, deberíamos utilizarlo, sí, precozmente. Entonces, por ahí hay algunas opciones que vamos a mencionar, pero en el caso del plasma convaleciente también pasó lo mismo, ¿no? Este es un estudio chino y la mayor parte de pacientes eran enrolados ya más de 14 días. Al final, bueno, en estos pacientes, si bien es cierto, acá no hubo diferencias en cuanto a la mortalidad, ¿no? De los eventos y de la mejoría en cuanto a los que usaron plasma versus los que no, sirvió para demostrar que los pacientes que tenían reacciones alérgicas severas o los que hacían este TACO, que es una sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, o la injuria pulmonar aguda secundaria a la transfusión, que es el TRALI, eran pocos, ¿no? Y no eran eventos severos graves que estaban relacionados con realmente mortalidad, ¿no? Entonces, aún así, si bien estos estudios, nuevamente les menciono, no sirven para evidenciar alguna diferencia clínica, sino ese no cumple ese resultado principal, por lo menos cumple el outcome secundario, que es evaluar la seguridad de estos medicamentos, que ya deberían estar evaluados previamente, pero te sirve justamente en campo para ver qué es lo que está pasando. Cuando uno ya revisa la librería Cochrane para ver si hay algo más acerca del uso de plasma de convaleciente, de uso de inmunoglobulina, no hay efectividad en el tratamiento, ¿no? Con plasma convaleciente. No se sabe, entonces uno realmente no sabe si es que la mejoría de los pocos estudios que hay es realmente solamente el hecho de que le estás haciendo la transfusión por plasma, o es que hay falta de comparadores en los estudios. Las dosis no están especificadas de la transfusión de plasma, lógicamente, tampoco no hay una medición de anticuerpos totales o neutralizantes en el huésped que es transfundido. ¿Cuándo realizamos? ¿En qué momento? Si lo hacemos de manera precoz o si lo hacemos de manera posterior. Y es interesante porque algunas revisiones sugieren los títulos de 1 en 80, 1 en 160 para decir que un paciente pueda tener posibilidades de hacer la donación contra plasma. Entonces eso es interesante en los donadores. Entonces acá hay un estudio local que se está haciendo que se llama Perú con Plasma, en el cual se buscan estos superdonantes, ¿no? Entonces, si es incluido un varón entre 30 y 60, tiene una prueba molecular positiva, está hospitalizado, salió de la enfermedad, que tenga menos de 3 meses, que ya esté sintomático por más de 28 días y que, bueno, todo el tamiz serológico y la detección de las inmunoglobulinas sin un punto específico al momento, esto es lo que está haciendo Perú, pues en este caso podrían ser calificados para superdonantes. Aquellos que tienen mayor chance de tener anticuerpos antileucocitarios, mujeres gestantes, pueden tener alguno de estos criterios también para ver si pueden ser donantes o no. Entonces, ahí está la página de Perú con Plasma, pueden ver, acá están los criterios de inclusión, a quienes se les va a donar el plasma, en este caso a los pacientes que están saturando menos de 93, frecuencia respiratoria más de 22, PAFI menos de 300, los que están con ventilación mecánica menos de 72 horas, ¿no? Entonces, en ellos podría administrarse, miren ustedes que incluso es un tiempo ya un poco tardío por aquellos que están con ventilador mecánico, no gestantes, no infección multisistémica grave, los que estén deslizando en shock, usando vasopresores, o los que han tenido síndrome coronario agudo, o los que están sangrando a nivel intracraneal menos de 7 días. En este caso, hay que ver muy bien a quién está dirigido eso, y como tal, es algo que se está aplicando, pero como les digo, son muchas las limitantes. Si uno quiere hacer este tipo de ensayos en plasma, está tratando de buscar específicamente a la población temprana, es decir, darlo de manera temprana, que es donde tendría el beneficio del plasma, ¿no? De convaleciente. Voy a mencionar algo acerca de los estudios ahorita que se están haciendo localmente en Perú para evaluar lo que es los ensayos en fases leves, ¿no? Que justamente es donde está el problema. Nadie hace nada por la población, nadie le está dando las intervenciones, nadie está preocupándose por los modelos primarios de atención. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, este es un estudio que está propuesto, lo está haciendo Cayetano Heredia ahorita,
que trata de evaluar la eficacia de hidroxicloroquina, ivermectina y favipiravir. Hasta ahorita no tienen favipiravir, por si acaso, acá en Perú, pero lo están tratando de traer en pacientes con infección leve por COVID-19 en la fase temprana, ¿no? Que es justamente. Entonces, si el paciente cumple todos los criterios de la definición de caso leve, que están acá mencionados, lo que querían era comparar si es que del día 1 al día 10 van a recibir hidroxicloroquina, 400 cada 24, más su terapia estándar, en este caso paracetamol, hidratación, y en el grupo B va a compararse ivermectina, ¿no? Por peso, miligramos por kilo por peso, vía oral cada 24 horas, más el estándar de tratamiento, y el grupo C iba a tener favipiravir, ¿no? Cada 12 horas, ¿no? Con dosis de carga inicial, y luego el mantenimiento, ¿no? Y el grupo D iba a ser solamente el tratamiento estándar sindrómico. Hasta ahorita el grupo C no está, el grupo A, B y D están en comparación, ¿no? Entonces, estos pacientes que están en fase temprana, pues firman su consentimiento, miran si cumple todos los criterios de inclusión, le buscan su prueba rápida, ¿no? Interesante, porque si ya tiene una prueba rápida, probablemente, esto es una crítica al diseño, probablemente ya está en segunda semana de enfermedad y ya no sería tanto la utilidad per se, sino podría estar enmascarado por este tipo de prueba que se le está haciendo. Entonces, llama la atención ese tipo de criterios que están incluyendo, ¿no? Al final, pues en este ensayo, vamos a ver qué es lo que sale de este resultado, aunque ya tiene algunas limitaciones desde el diseño del protocolo. En este caso, tenemos los ensayos con ruxolitinib, ¿no? Es fase 2, fase 3A, ¿no? Que es el manejo de la hiperinflamación en pacientes con COVID-19. Acá están los criterios, aquellos que tienen COVID moderado, ¿no? Todos los criterios de la definición, que ya sabemos. Los moderados hospitalizados que presentan saturación menos de 93, FIO 21, frecuencia más de 24, un marcador de inflamación que los que están acá, ver si pueden ser candidatos a utilizar este ruxolitinib, que es un inmunomodulador, ¿no? El ruxolitinib ha sido utilizado principalmente como inmunomodulador, ha sido utilizado como un antineoplásico también, ¿no? Entonces, esto es importante para ver. ¿Dónde actúa, doctor? Actúa sobre JAK1 y JAK2. Son quinasas, ¿no? Mediadores de crecimiento. Entonces, esto media potencia la función hematopoyética y también la función inmune. Entonces, si esto tiene rol en bloquear las interleuquinas 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, por ahí se nos abren más opciones. Hemos visto nuestra cascada inmunológica y cómo es que habían varias rutas, ¿no? Entonces, estamos buscando por ahí contrarruta contra interleuquina 1, un agente, contra interleuquina 6 otro, contra factor de necrosis tumoral otro, no. Entonces, este ruxolitinib tiene actividad sobre 3 rutas distintas. Entonces, es interesante que para estos COVID moderados podría ser tener algo de actividad, ¿no? Y uno cuando trata de ver ya si ha habido estudios previos acerca de su efectividad, ¿no? En este caso, y sobre todo alguna actividad, pues este es un estudio prospectivo, multicéntrico, simple ciego, aleatorizado, de fase 2, en la cual pues se compara ruxolitinib, ¿no? Versus placebo, ¿no? Y más el estándar de tratamiento, ¿no? Al final no hubo mejoría clínica acelerada en los pacientes que eran graves por coronavirus, pero hubieron una evolución clínica numéricamente. Varios de estos estudios se están agarrando de esta definición de numéricamente, ¿no? Es decir, simplemente por porcentajes. Entonces, realmente en estos, si no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a este tipo de beneficios con alguna droga en particular, pues la tomografía, el perfil de linfopenia que puede haber después de la administración de estos medicamentos, puede ser alentador y puede decir, mira, ¿sabes qué? Estamos teniendo estos resultados, hagamos más estudios nuevamente clínicos para comparar. Pero solamente para que lo sepan que ruxolitinib ya está generando este tipo de efectos en algunos tipos de estudios, ¿no? No significativos, pero sí numéricos. Nos hemos propuesto bastante hablar de todas estas fases en lo que hemos dado de tratamiento. Este es como les dije, es la lámina más manoseada de todo COVID ahorita. Y lo que llama la atención es que nos hemos enfocado en la actividad,
viral en las fases pulmonares, en tormenta de citoquinas, la fase inflamatoria, pero sin embargo en este escenario de profilaxis es donde hay interrogantes. Entonces por ahí surge la posibilidad de utilizar hidroxicloroquina como PrEP, y es justamente, también hay estudios acá en algún momento, a pesar de que la norma técnica nacional ha prohibido el uso de hidroxicloroquina para profesionales de la salud como una profilaxis preexposición. Recuerden que la actividad de cloroquina e hidroxicloroquina in vitro es sobre todos estos gérmenes, ¿ok? Tiene actividad sobre varios virus RNA, rabia, poliovirus, VIH, hepatitis C, A, influenza B, 5N1, chikungunya, dengue, zika, lassa, Hendra, Nipah, fiebre hemorrágica, y sobre algunos virus DNA, hepatitis B y herpes simple. Estas propiedades han sido muy descritas, se han tratado de hacer ensayos terapéuticos con esto, pero el problema es que a pesar de que hay estas diferencias estructurales entre una y otra, lo que pasa es que la cloroquina es tóxica, ¿no? A pesar de que son medicamentos antimaláricos, esta cloroquina es tóxica con bajos índices terapéuticos, es decir, más de 500 miligramos ya está generando probable toxicidad, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo damos con cloroquina en malaria, doctor? En malaria estamos dando menos de 3 días, ¿no? Entonces, en menos de 3 días en malaria. Ojo, entonces, si tiene es alto toxicidad, bajo índice terapéutico con estas dosis, mucho cuidado, porque in vitro puede ser mucho más, y habíamos recordado lo del S50, ¿no? Y la hidroxicloroquina es menos tóxica, pero es menos activa también contra Plasmodium, por ejemplo. Entonces, acá se puede utilizar por periodos prolongados, y es acá donde se agarra, ¿no? Que ha sido utilizado por años con los gestantes, ha sido utilizado por años y nos ha ido muy bien, ¿no? Son sesgos son argumentos de cada médico en sí para beneficiarse. Lo que hay que recordar es que la hidroxicloroquina tiene un tiempo de vida media que puede durar de 30 hasta 40 días. Entonces, en ese tiempo, circulando en sangre, ¿no? En concentraciones en plasma, puede generar interacciones importantes, sobre todo con otros medicamentos. Y si lo utilizamos con macrólidos, pues ya están los reportes italianos, franceses, que han contravenido a incluso varios trials, RCTs, que han contravenido el uso de hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados. Entonces, a pesar de que esos tienen actividad antimalárica, antifúngicas, tienen también acción inmunomoduladora. Entonces, su postulado, por ahí, podría ser para esto, ¿no? Sin embargo, en el caso de lo que estamos mencionando, para PrEP hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, la hidroxicloroquina puede tener ese target, ¿no? Sobre AC2, ¿no? Reduce la eficiencia, evita que se una este AC2 con la proteína S, la spike, ¿no? En este caso, hidroxicloroquina actúa a este nivel, ¿no? Evita el procesamiento de los antígenos que se van a producir, y al final va a interferir con los receptores y sus uniones, ¿no? De ADN. Entonces, si tenemos este nivel de actividad de la hidroxicloroquina, hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces, para prevenir, lo que están haciendo acá en Lima es este ensayo clínico controlado de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta, ¿no? Al final es un estudio pragmático que no va a tener, acuérdense que no hay cegamiento en este tipo de estudios, hay algunas otras diferencias con los ensayos randomizados generales, ¿no? Y lo que va a evaluar es hidroxicloroquina como profilaxis intermedia, ¿no? Por 4 a 8 semanas, y evaluar la cero conversión en los trabajadores. ¿Cómo harán el seguimiento? ¿Cómo harán el monitoreo? Interesante, ¿no? Y miren ustedes que estas dosis 600 y luego dosis de 400 interdiario es lo que se estaba probando para ver qué es lo que pasaba con la hidroxicloroquina, que es un medicamento seguro, y la cual pues se están enrolando ya en este estudio también de Cayetano con algunos pacientes. Entonces se avalan de que la dosis que hemos mencionado, por ejemplo acá, de 600 y luego 400, está especificada en algunos estudios donde ya se hablaba acerca de la posibilidad de usar este tipo de concentraciones. Por ejemplo, acá 800 de carga, y luego en 6 horas 600 y 600 por 4 días, ¿no? Para tener una S50 más del 50% en los sujetos. Entonces, hay mucha
controversia en el uso de este tipo de medicamentos. Por ahí también tienen este estudio de corte prospectivo de campo para evaluar la efectividad clínica de ivermectina en pacientes que están infectados. Este es un estudio interesante que se va a utilizar, sobre todo en la parte del cono norte. Van a utilizar ivermectina para las familias donde hay un caso índice infectado contra SARS-CoV-2 y estos outcomes, los desenlaces van a ser reducir principalmente más de 20% la tasa de hospitalización, uso de oxígeno, ingreso a UCI y disminución de la letalidad. Entonces el médico tratante va a ir, va a acercarse, va a tratar con ivermectina a todos los pacientes que estén ahí, pues salvo que tienen embarazo, sospecha de gestación y que estén participando en otro ensayo clínico o que tengan medicación concomitante, contraindicada con hidróxido o ivermectina. Entonces también hay varias cuestiones en el tema de la limitación de a quién se le va a administrar la ivermectina. Entonces por ahí podríamos tener que, no sé, el efecto del estudio de ivermectina en masa pues realmente va a ser cuestionable, a pesar de que este es un estudio que estamos mencionando que puede tener efectividad en la parte primaria, pues hay que tener mucho cuidado. Este es el diseño del estudio, acá son 2 cortes con 5.565 personas en cada estudio, ¿no? Y al final, pues, se va a tratar de evaluar, como les digo, la posibilidad de hospitalización, necesidad de ventilación mecánica. Hablemos un poco acerca del Solidarity, que es el estudio que está participando Perú. Miren toda la red de hospitales ahorita que está participando. Este es un estudio patrocinado, no es por un laboratorio, es específicamente por OMS. Están viendo principalmente el outcome, que es mortalidad hospitalaria, del cual nos han dado también ya la luz en alguno de sus brazos. Y este es el brazo con el que se había empezado, es decir, Remdesivir, Caletra, interferón, hidroxicloroquina y manejo estándar. Hoy en día ya los brazos que ya han salido por toxicidad y por no demostrar el beneficio clínico, ya no estamos con hidroxicloroquina, ya no estamos con lopinavir más interferón. Entonces nos estamos comparando principalmente Remdesivir versus manejo estándar. Habíamos comparado que Remdesivir disminuye el ratio de recuperación, ¿no? Entonces por ahí el Solidarity nos aclarará ese tipo de resultados. Acá, como les dije, acá está Remdesivir y está interferón para el beneficio de este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha comparado esto, se va a ver si se puede incluir. Lo de bueno de este estudio es que es un estudio que es adaptativo y los estudios adaptativos pueden permitirte eso, justamente, ¿no? Meter un nuevo brazo dentro del estudio a pesar de que ya sea recopilado datos. Entonces, si la pregunta es específicamente en el examen, si hay algún beneficio del estudio Solidarity hasta el momento, el gran beneficio es que no se debe usar hidroxicloroquina ni tampoco Caletra en pacientes que están hospitalizados, porque el estudio Solidarity es en este tipo de población. Finalmente, hablaremos algo acerca de vacunas, porque también es importante que evaluemos bien el efecto de las vacunas. Miren ustedes nuevamente cómo es que a través de la entrada del SARS-CoV-2, ¿no? Con la medida del spike protein, ¿no? Que justamente ese es el target, y uno de las proteínas que está justamente estudiada para ver cómo es la dirección. Acuérdense que hay una generación de anticuerpos RBD, que es lo que vamos a utilizar para decir contra aquí vamos a ir, nuestra vacuna va a ir dirigida contra esto. Entonces hay una respuesta inmunológica luego de que hubo toda una interacción, ensamblaje y posterior liberación del virión nuevamente ya dentro del hospedero, y es acá donde se actúa tanto la vía humoral como la vía celular. Entonces acá está humoral por vía B y celular por T-helper principalmente. Entonces todos estos mecanismos es justamente lo que va a mediar esta inmunidad a través de las vacunas. Las vacunas en sí van a tener todo un efecto, hay que saber dónde es el balance entre la inflamación, ¿no? La inflamación en este caso, y este efecto de la vacuna pues modula usualmente la actividad celular, va a evaluar también la presentación del antígeno, la respuesta de la presentación del antígeno, la tolerancia periférica, ¿no? Entonces acá el armatoste principal en toda esta maquinaria de las vacunas va a ser principalmente la célula dendrítica, ¿ok? La célula dendrítica es una de las más comprometidas en este tema de la vacunación. Pregunta, por si acaso, ¿ya? Célula dendrítica, proteína spike. Entonces, acá, miren ustedes que hay varios tipos de componentes. Esta es la infección, la primaria o la activación, ¿no? A través de acá el receptor AC2, acá se produjeron los anticuerpos, ¿no? Por acá hubo la destrucción viral. En una segunda infección
por la misma cepa, ya tienes una célula de memoria en la cual ya va a haber una destrucción mucho más rápida del virus, o si hay una mutación en el dominio RBD, ¿no? Que es justamente la que va a producir alguna disminución del anticuerpo, ¿no? Del pegamiento del anticuerpo, ¿no? O un fallo en el bloqueo también de los anticuerpos, ¿no? Entonces, todo esto son respuestas que se pueden ver, pero este es el gran corolario de lo que está pasando ahorita. Si uno tiene ya vacunas diseñadas, por ejemplo, contra ébola se ha estado probando y en 15 años por ahí se encontró recién por ahí algo de vacuna en SARS-CoV-1 y en MERS, imagínense, no hay vacuna en 6 años. En SARS-CoV-1 no hay vacuna en 17 años y nosotros le estamos pidiendo a SARS-CoV-2 que tengamos una vacuna que genere, que sea adecuada en términos de efectividad, que sea efectiva, que nos dé inmunogenicidad y protección sostenida, sobre todo. Entonces le estamos pidiendo al mundo en esta época hacer algo tan rápido cuando la circunstancia no nos ha dado anteriormente para esto. Entonces por ahí se está haciendo todo un gran esfuerzo. Van a ver toda la serie de cadenas y cada uno de los targets donde pueden actuar, ¿no? Entonces acá está el remember de cómo es que cada una de las vacunas puede tener un target. Es decir, por ejemplo, las que están ahorita eh, postulándose bastante, tenemos la AstraZeneca, la de Oxford, que va contra el vector viral específicamente, ¿no? Por ahí adenovirus también están tratando de emplear. Entonces, esta es una de las que se están utilizando, pero miren ustedes que están varias compañías presentándose acá. Acá en Perú vamos a tener ya algunas de las que estoy señalando, por ejemplo, ¿no? El vector viral de chimpán, ¿no? Con espiga de SARS-CoV-2 es una vacuna de Oxford, AstraZeneca. Probablemente esa va a estar acá en Perú también. Ya tiene ya está ahorita en la fase 3, acuérdense, ya está en Europa, en Brasil, en Chile, probablemente también, ¿no? Hay estudios satisfactorios ya de fase 1 y fase 2, ¿no? Infecta este virus de adenovirus, ¿no? Chimpat infecta lo que es a monos, pero no se transmite en humanos, no en humanos, por si acaso. Entonces, esto es interesante. La vacuna de adenovirus de 26 SARS-CoV-2 de Janssen, no es una adenovirus, pero que se pasan adenovirus, pero estos adenovirus no han sido aislados en humanos. No hay anticuerpos previos en humanos, ¿ok? Ok. Entonces, esta plataforma de adenovirus se ha utilizado bastante para hacer, sintetizar otras vacunas. Entonces, la plataforma de adenovirus se ha utilizado para ébola, para Zika, para virus incisional respiratorio, para VIH, por ejemplo, ¿no? Entonces, este vector, entre comillas, vector de adenovirus es uno de los más estudiados, ¿no? Está bien investigado y ahorita la fase 3 probablemente ya se va a empezar en octubre, ¿no? Entonces, este Picovac es una vacuna también la China, que justamente acá parece que el gobierno va a empezar también a adquirir ese tipo de vacunas, pero son 11 cepas de SARS-CoV-2 que están más o menos estudiadas, ¿no? Y de las cuales hay cepas que están purificadas, ¿ya? Entonces hay algunas que están purificadas y más o menos lo que se espera es que hay un estudio ya de fase 3 que también está en Brasil, en Chile también, ¿no? Entonces los ensayos han sido satisfactorios en evaluar la seguridad, ¿no? En estudios de fase 1 en voluntarios sanos, en algunos sujetos primero, y la fase 3 ya recopila mucho más sujetos para ver las informaciones de seguridad, y también inmunogenicidad, que es lo que se quiere ver y que ya debe estar en fase 1 y fase 2. Este es el cuadro muy clásico, ya lo he presentado en mis revisiones. Ahí de la fase 3 de esta vacuna de Moderna, si nos preguntan la vacuna Moderna contra qué target está dirigido, es contra el mRNA, ¿no? mRNA. Entonces esta vacuna lo que va a consistir son ahorita 3 dosis, ¿no? Se probaron 3 dosis en las fases 1, 25, 100 y 200 de estas 3 dosis, la de 100 microgramos es la más segura, por lo cual al final a estos adultos más de 18 que incluyen comorbilidades, porque la intención es probarlo en pacientes que están con alguna infección adicional, confirmar eficacia de la seguridad,
duración estimada es de 6 meses más o menos, que va a demorar, todavía estaremos hablando de esto en diciembre, pero ya están enrolando pacientes para la fase 3, ¿no? Firma el consentimiento informado y al final pues son 2 dosis que se van a separar de 28 días por un seguimiento hasta de 2 años estos pacientes para ver la inmunogenicidad, ¿no? Pero vamos a ver cómo nos va con este tipo de vacunas, pero ya simplemente señalarle casi todos los targets que hemos tenido en casi todos estos estudios. Entonces, finalmente, hay una serie de ventajas y desventajas de cada target, por ejemplo, que puedan tener el DNA. Por ejemplo, ahorita no hay aprobación, ¿no? No hay aprobación de vacunas dirigidas contra DNA, no hay experiencia real, ¿no? Realmente. Pero tiene uso en inmunocomprometidos. Esta es una delimitación bastante, porque las vacunas que tienen principio de DNA, usualmente de RNA, probablemente no puedan utilizarse en este tipo de pacientes, ¿no? Inmunocomprometidos. Las de RNA, pues usualmente se diseñan muy rápido, son más rápidas de hacer, no hay material infeccioso usual, ¿ya? Pero el problema es que tienen bastante reacción inflamatoria, ¿no? Por A o B. Tenemos la proteína, también que no hay material infeccioso. Esta produce muy buena respuesta inmune. No hay material infeccioso. Pero necesita, por lo general, cuando es proteína, necesita adyuvantes. Es decir, algo más para que pueda tener alguna actividad, ¿no? Y en los viroles, en los vectores virales, tenemos como el chimpat, ¿no? Que habíamos mencionado, tenemos años de experiencia ya con estas porque son adecuadas, producen buena respuesta inmunológica, ¿no? Son respuestas celulares, que es lo que se quiere, celular y humoral interesante, pero por ahí hay algún rol en la oncogénesis, eso es algo que se está tratando de estudiar, ¿no? Entonces, efectos antiinflamatorios, la inmunogenicidad es imperfecta, entonces son cosas que están, cada una tiene sus pros y sus contras, como estamos diciendo, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que ver realmente. En las vacunas de virus vivo o atenuada, ¿no? Generalmente acá son multivalentes. Una formulación muy simple, son fáciles, pero acá sí requieren bastante nivel de bioseguridad para hacer este tipo de vacunas virus atenuadas, ¿no? Acá son multivalentes y también tienen buena respuesta inmune también. Y las del virus inactivadas en sí, también hay buena respuesta inmunológica, son multivalentes igual, pero el problema tanto de la atenuada e inactivada son el nivel de bioseguridad de los laboratorios para diseñar este tipo de vacunas, ¿ya? Requieren mucha infraestructura y son complejos en su manufacturación, así que realmente cada uno de ellos tiene una ventaja y desventaja. Son temas ya un poco más complejos, pero que nos van a servir para enfocarnos en este tipo de situaciones, ¿ok? Como conclusiones de esta primera parte de las evidencias, que es que a la fecha no hay ningún tratamiento efectivo contra COVID, ya 19. Dexametasona nos ha cambiado el panorama con el Recovery Trial, con la cual aparentemente es la única opción clínica que ha demostrado que hay menor mortalidad en estos brazos que hemos mostrado. Había un cambio en las guías, pero es un solo RCT que se ha mostrado por ahí. Esperaremos lo que nos diga el Solidarity y otros estudios. Y Remdesivir y otros antivirales todavía no tienen beneficios clínicos, pero ya están en algunos algoritmos. Entonces eso nos pone a cuestionar realmente cómo es la evidencia y cómo es el manejo de la información actualmente en esto, ¿cierto? Y las vacunas son múltiples, pero no hay que precipitarse, hay que buscar varias cosas: inmunogenicidad, hay que buscar el beneficio, la inmunidad de rebaño, son muchos conceptos que vamos a ver. Para la segunda parte lo que vamos a hacer es ya elaborar el algoritmo de cómo es que se hace el manejo diario de los pacientes que por lo menos tenemos hospitalizados y algunos tips mucho más
sencillos de manejo. En cuanto a otros temas como oxigenación, anticoagulación, soporte oxigenatorio, rehabilitación pulmonar, por ahí, y también el tema de cuidados paliativos, ¿ok? Y antibióticos. Muchas gracias y seguimos con las clases. Hola colega, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Mi nombre es Antonio Cabrera y si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal, no te olvides de darle like y sobre todo de activar la campanita de notificaciones. Esto te va a servir para más adelante, por ejemplo, cuando la academia lance un nuevo video o tal vez cuando haya una próxima actualización tal vez de un tema. Obviamente pues nosotros como siempre y como es de costumbre la vamos a estrenar. No te olvides de etiquetar tal vez ahí a tu amigo. Recuerda que la información que mandamos es súper actualizada y obviamente pues si a ti te sirve, a tus demás colegas también. No te olvides de recomendarnos y de seguirnos en nuestras redes sociales. Cuídense, abrazos virtuales para todos y con nosotros será hasta un nuevo video.